Había una vez en algún lugar que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo, un hermoso jardín con manzanos, naranjas, perales y bellísimos rosales. Todos ellos eran felices y estaban muy satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El pobre tenía un problema. ¿Sabes cuál era? Él no sabía quién era. «Lo que te falta es concentración», le decía el manzano. «Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosas manzanas como yo. ¿Ves qué fácil es?» «No lo escuches», exigía el rosal. «Es más sencillo tener rosas. ¿Ves qué bellas son las que yo tengo?» Así que el árbol, desesperado, intentaba todo lo que le sugerían, y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Y el tiempo siguió pasando, y el árbol de roble seguía triste, hasta que un cierto día llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol, éste le exclamó: «No te preocupes, tu problema no es tan grave. Es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la solución. Escucha, no dediques tu vida a ser como los demás quieren que tú seas. Sé tú mismo. Debes aprender a examinarte. Y para eso, tienes que hacer una clase de auditoría personal. ¿Cuáles son tus debilidades y tus fortalezas? ¿En qué eres bueno y en lo que debes de mejorar? Escucha un buen consejo que valga la pena seguir y ponlo en práctica. Recuerda que no hay dos personas ni dos seres en esta tierra que sean totalmente idénticos. Pueden haber rasgos parecidos, pero cada vida es una historia aparte». «¿Entonces podría resolver mi problema haciéndome una auditoría personal?», se preguntaba el triste roble. Así que se fue a un lugar aparte y comenzó a meditar. Comenzó a revisar su propia vida, sus fortalezas, sus flaquezas, en qué era mejor, en qué debía mejorar, cuáles cosas tenía que cambiar. Y siguiendo aquel sabio consejo, imitando solo las cosas buenas que veía en los demás y que eran productivas, él logró encontrar su verdadera autenticidad. Luego de tomarse un tiempo para meditar y revisar todas esas variables en su personalidad, hurgando profundamente en su ser, él logró entender por fin algo que cambió su vida. Que él jamás daría manzanas porque no era un manzano. Que jamás iba a florecer cada primavera porque no era un rosal. Él era un roble, y su destino era crecer grande y majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros y belleza al paisaje. Desde ese día, él se sintió fuerte y seguro de sí mismo, y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual había sido destinado por Dios. Así pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos, y solo entonces el jardín fue completamente feliz. Otra gran historia que nos enseña cosas muy interesantes e importantes. Nadie jamás será la copia de alguien más, eso tenlo seguro. En muchas cosas podríamos ser parecidos a otras personas, pero siempre habrá ciertos detalles que nos marcarán con una diferencia única. Y siempre recordemos esto: nunca nos neguemos a realizar ciertos cambios. Eso es parte de ir creciendo y mejorando. Por eso, acatemos los buenos consejos y crezcamos como individuos, como personas. No olvides esto que te voy a decir. Dios nos ha dado a cada uno una misión. Preguntemos a nuestro Creador que nos indique el camino correcto y la forma correcta de llenar nuestro cometido en esta vida. Seguro será extraordinario y único, y además de darnos una paz y gozo que nadie más nos puede dar, disfrutaremos de vivir con el propósito correcto en esta vida, el de darle gloria a su gran nombre.
Y no hay nada más que pueda hacer feliz a una criatura que reconocer la grandeza, el amor y la gracia de su Creador. Esta ha sido la historia del roble triste. Ahora pasemos a la siguiente historia. La bendición del anciano. En un día cálido de verano, caminaba un anciano por un sendero, y agotado y sin fuerzas, fue a sentarse cerca de un manantial. El agua surgía profunda entre las piedras, y él no podía bajar hasta ella para calmar su sed. Mientras estaba sentado, cansado y sediento sobre esa roca, llegó un pastorcillo que saludó amablemente al anciano. Luego saltó entre las rocas y el anciano le dijo: Amable joven, yo también tengo sed, pero temo ir a buscar el agua porque podría resbalar y lastimarme. No se mueva, que yo le llevaré el agua. Así que llenando un vaso cristalino de agua, fue y se lo ofreció al anciano. El agua fresca lo reanimó, y al terminar de beber, el anciano dijo: Muchas gracias, joven tan amable. Ha sido una bendición para mi vida. Ya sentía que desmayaba por la enorme sed que me estaba consumiendo. El pastorcillo miró con mucha ternura y respeto a aquel anciano y le preguntó: ¿acaso no ha comido? Y repartió con el desconocido su merienda, y hablaron mucho tiempo, y se entendieron, como se entienden los corazones nobles. Por fin el pastorcillo fue a recoger su rebaño para guardarlo, y ayudó al anciano a ponerse en pie. Como despedida, el hombre le dijo al muchacho: Has sido muy bueno conmigo. No tengo que ofrecerte, pero te daré mi bendición. Te deseo salud y mucha suerte, muchacho, muchas veces a lo largo del camino, y sobre todo, que tengas la más grande de las bendiciones que un ser mortal puede tener en esta tierra. Que conozcas y tengas una relación personal con tu Creador. El pastorcillo, muy emocionado, le dio las gracias. Luego se marchó, siguió su camino, pero nunca se olvidó de aquella conversación y la gran bendición que le había dado aquel anciano. En esta historia aprendemos que el hacer el bien al prójimo es un hermoso mandato de Dios, y más que por recibir recompensas, recordemos lo que nos dice Jesús, que es mejor dar que recibir. Debemos hacer el bien sin mirar a quién, sin distinción, y por el simple hecho de ayudar a quien está en necesidad. Dios es un buen recompensador del obrar con amor y misericordia. Quien primero se dio a sí mismo fue Dios mismo, en la persona de Jesús, así que ejemplo Él ya nos ha dado. Muchísimas gracias por estar aún viendo este video. Te pido por favor que te suscribas a este canal, que le des likes a estos contenidos. Si gustas, puedes también compartirlos y por favor, déjanos tu comentario al respecto. Vamos ahora a la tercera historia. ¿Cómo se abrió el sendero? Un día, un becerro tuvo que atravesar un bosque virgen para volver a los pastos. Siendo animal irracional, abrió un sendero tortuoso lleno de curvas, subiendo y bajando colinas. Al día siguiente, un perro que pasaba por allí usó ese mismo sendero para atravesar el bosque. Después fue el turno de un carnero líder de un rebaño, que viendo el espacio ya abierto, hizo a sus compañeros seguir por allí. Más tarde, los hombres comenzaron a usar ese sendero. Entraban y salían, gritaban y hablaban, giraban a la izquierda y a la derecha, descendían, se desviaban de obstáculos, quejándose y maldiciendo con toda la razón, pero no hacían nada para crear una nueva alternativa. Después de tanto uso, el sendero acabó convertido en un amplio camino donde los pobres animales se cansaban bajo pesadas cargas, obligados a recorrer en 3 horas una distancia que podría haber sido vencida en 30 minutos, si no hubieran seguido la vía abierta por el becerro. Pasaron los años y el camino se convirtió en la calle principal de un poblado rural y posteriormente en la avenida principal de una ciudad.
Ahora todos se quejaban del tránsito, porque el trayecto era el peor posible. Mientras tanto, el viejo y sabio bosque se reía al ver que los hombres tenían la tendencia a seguir como ciegos el camino que ya está abierto, sin preguntarse nunca si aquella es la mejor elección. A la verdad que es fácil seguir el camino marcado, y si el camino es bueno, pues ¿por qué dejarlo por veredas? Pero recordemos que en esta vida cada quien tiene que hacer su propio recorrido, y esa es la forma más idónea y eficaz de dejar huellas positivas, huellas que sirvan para que otros anden seguros. En esta historia aprendemos cosas muy interesantes. Cada vida es una historia diferente. Cada persona debe hacer su propio camino en su existencia. Si ciertamente a veces los caminos pueden entrecruzarse, también pueden ir en paralelos y a distintas direcciones, pero también a veces podemos recorrer sendas seguras ya conocidas. Pero al final, todos estamos llamados a hacer nuestro propio recorrido. No hay dudas de que el ser humano, de todas las criaturas, fue el primero en extraviarse. Sí, lamentablemente decidió en su desobediencia y vanidad abandonar el camino verdadero que Dios le mostró, y de ahí en adelante sigue extraviado a menos que vuelva a reconocer por la gracia de Dios en Cristo que Jesús es el único camino verdadero a su origen, al Padre Celestial que lo creó y lo amó. Delante de ti se van a presentar muchos caminos. Mira, deberás tener mucho cuidado, porque en estos tiempos, mucho más que en otros, se te van a presentar muchos caminos, te van a ofrecer muchos destinos, te lo van a poner muy cómodo, pero ten cuidado. Muchos caminos que al hombre le parecen seguros, al final son caminos de perdición y muerte. Pero, ¿hay algún camino seguro?, preguntarás. Pues sí, Jesús mismo dijo de sí: Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Así que rechaza cualquier oferta que no incluya a Jesús como la verdad y el verdadero camino de vuelta al Padre. Y ahora vámonos a la última historia de este video: el arte de la caligrafía. Cierto día una niña escribió una docena de caracteres y se lo mostró a su padre, esperando que él le diera un elogio. Después de examinarlo un momento, su padre, que era un famoso calígrafo, se había dado cuenta de la vanidad de su hija. Aunque el padre no hizo ningún comentario, cogió el pincel y agregó un pequeño trazo a uno de los caracteres que había hecho su hija, convirtiéndolo en otro carácter muy distinto, y le dijo: «Hija, ve y enséñaselo a tu madre, a ver qué te dice». Inmediatamente la pequeña fue a buscar a su madre, en espera de un juicio alentador. Aunque la señora no era calígrafa, entendía la técnica de ese arte y solía emitir unas opiniones muy acertadas al respecto. Después de mirar durante un instante la obra de su hija, le dijo: «Has progresado, hija, pero te falta mucho para conseguir el brío y la perfección de la caligrafía de tu padre. En este carácter que has escrito, solo este trazo se parece mucho a su estilo, y los demás no tienen nada que ver», señaló la madre, poniendo el dedo justo en el trazo que acababa de agregar el calígrafo. Avergonzada, la niña se dirigió a su padre y le preguntó: «Después de tantos días de práctica, papá, ¿por qué no he podido dominar aún el secreto de tu arte?» «Es muy sencillo», le dijo el padre a su hija. «¿Ves las tinajas que hay en el patio? Cuando yo empecé a aprender la caligrafía, me dijeron que había que llenar de agua las 18 tinajas, y el día que se agotara el agua haciendo tinta para los ejercicios, sería un buen calígrafo. Así que, mira, hija, lo hice. Por eso escribo de la manera en que lo hago». Sin decir una palabra más, la niña entendió perfectamente, así que corrió hacia el patio y durante toda la mañana estuvo trabajando para llenar de agua aquellas enormes tinajas.
Luego se puso a practicar día y noche, y 20 años después, cuando agotó la última gota de agua, llegó a tal dominio de la caligrafía china que fue consagrada como la santa de los pinceles. De esta historia podemos aprender algo rápido, corto, certero, preciso. Si tienes el don, la pasión y disciplina, solo debes ser consistente, porque con la gracia de Dios, la práctica te hará un maestro. Espero que te hayan sido muy útiles, edificantes estas 4 historias y sus enseñanzas. Si gustas, deja un comentario, le da like y comparte el contenido. Que Dios te bendiga más.